Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por asistir. La Cátedra Macaya de la Escuela de Estudios Generales se complace de este día en presentar la conferencia de don Jorge Shen Sham, que versa sobre la poesía centroamericana, y él nos dará una especie de clase, ¿verdad? O de sobre cómo analizar la poesía. Don Jorge Chencham es doctor en estudios románticos por la Université Paul Valéry, Montpellier III, en 1990. Desde el 2003 es profesor catedrático en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, en donde enseña teoría literaria, literatura española y literatura centroamericanas. Sus campos de investigación abarcan las literaturas centroamericanas, la recepción cervantina, la prosa de los siglos XVIII español e hispanoamericano, la poesía hispánica y las generaciones del 98 y del 27. Es premio al investigador del área de artes y letras del 2008 y diploma al mérito del Club Rotario de León, Nicaragua. Es profesor destacado por el Consejo Universitario en el 2009, 2010, 2011 y 2015 de esta universidad, así como miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Entonces, bueno, don Jorge ahora nos va a hacer esta muestra de análisis poético. Como ustedes saben, la mayoría tienen en sus manos los poemitas, ¿verdad?, con los que vamos a trabajar, y están proyectados en la pantalla. Sin más, los dejo con don Jorge. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerle a la Escuela de Estudios Generales, en la persona de mi colega y amiga, la magistra Tatiana Herrera Ávila, por haberme invitado a participar en esta cátedra dedicada a Enrique Macaya. Entonces, el objetivo de esa cátedra, como ustedes lo saben, es abordar desde el punto de vista de las humanidades y en esa interrelación de los posibles saberes y conocimientos, un entendimiento y una comprensión del mundo y de ustedes mismos. Eso es capital para el análisis de cualquier muestra textual, cine, pintura, hasta los textos como pueden ser el bosque, la biología, etcétera, la cocina. Para todo ello es necesario unos instrumentos de análisis y sobre todo la capacidad analítica y la comprensión que ustedes tengan. Para ello es necesario, en este primer año que ustedes hacen de estudios generales, los colegas les dan una serie de rudimentos, una serie de acercamientos y propuestas desde su perspectiva y desde su profesión, porque cada uno de ellos tiene una profesión también y una manera de ver el mundo y, como decimos, como decíamos en mis generaciones, ya no se usa mucho matar las pulgas de alguna manera, ¿verdad? Esa es la expresión que se usaba antes, precisamente. Cada uno tiene su acercamiento. Sin embargo, para la literatura, para el análisis de la literatura y sobre todo de la poesía, no se trata nunca de hacer análisis referencial. Es decir, que ustedes, cuando ustedes ven en el título de la conferencia, por ejemplo, Ana María Rodas y Yoconda Avili, el profesor, aquí, Jorge Chen, nunca les va a hablar directamente de que el poema refleja la vida del escritor. No se hace de esa manera. En primer lugar, el texto poético, la poesía no es un documento referencial. Es decir, que ustedes puedan relacionar directamente a la sociedad. Oigan bien, directamente. Entonces, ¿cómo se hace? Hay algo que está en el camino, que está como mediación entre el texto y ustedes. Hay algo que está como mediación ahí. ¿Y qué es? Su capacidad crítica, su contexto es suyo, las representaciones, los símbolos
que aborda precisamente ese texto. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Una clase magistral de explicación de textos, más que dar una conferencia en donde yo esté leyendo, porque eso es a veces muy aburrido, ¿verdad? Y sobre todo cuando el que está aquí adelante empieza a exponer un montón de argumentos y teorías y citas, y ustedes a veces dicen, ¿cómo? No puedo seguir. Y no puedo seguir. Ok, entonces vamos a plantear una clase magistral a partir de este título que ustedes tienen en su hoja, para que lo vean bien: conciencia, emancipación y desmitificación. Ahí está, en esos tres términos ustedes ya tienen un recorrido argumentativo, es decir, tienen un desarrollo de un análisis. ¿Por qué conciencia? Porque esa conciencia, tal y como se ha definido en Occidente a partir del siglo XVIII y XIX, nos impulsa precisamente hacia el otro concepto que ustedes ven ahí, que es emancipación. Voy a explicarlo luego de nuevo, no se preocupen, lo voy a retomar. Emancipación. Y la emancipación tiene que ver con algo que es muy característico, y sobre todo ahora que pasamos Semana Santa y vimos películas sobre los esclavos romanos, etcétera, ¿verdad? Que ese es el contexto. ¿Qué es la emancipación? La emancipación es liberarse de las cadenas. Literalmente, liberarse de las cadenas del esclavo. Los esclavos se liberaban. Entonces la emancipación tiene que ver eso, no se los olvide. Y luego, vean ustedes el tercer término, desmitificación. ¿Por qué? Porque si usted se libera, usted empieza a poner en duda los patrones, los mitos, los modelos. Entonces, aquí está un camino, precisamente un recorrido, que las poetas mujeres centroamericanas han hecho a partir de sus propuestas de escritura, de poesía. Es decir, ahí donde la poesía está relacionada con la subjetividad y los sentimientos, porque siempre relacionamos a la poesía con eso, ustedes ven que estas poetas también quieren plantear algo desde el punto de vista de una agenda política o una agenda social, es decir, que quieren repercutir en su sociedad. Muy bien, ¿por qué conciencia? Volvamos ahora de nuevo al inicio. ¿Por qué conciencia? Porque sin conciencia, y así es como vamos a definirlo, sin esa conciencia no hay posibilidad de comprensión ni actitud liberadora. ¿Y por qué conciencia? Es la única cita que les voy a dar. No voy a hacer muchas citas. Esta es la única. ¿Por qué conciencia? Porque en el desarrollo del pensamiento occidental hubo un momento en la historia que llamamos, en el siglo XVIII europeo, que llamamos Ilustración, y los filósofos, precisamente los filósofos, empiezan a reflexionar sobre cómo liberarse de las ataduras, cómo alcanzar la libertad del individuo, cómo pensar que un individuo debe ser libre desde el punto de vista de practicar su religión, por ejemplo, o cómo un individuo debe dejar las guerras, porque eso les preocupaba mucho en el siglo XVIII. Guerras de todo tipo. Entonces, para ello, les voy a dar una cita del filósofo Immanuel Kant, que es la única que voy a retomar, y luego lo voy a analizar para plantear este concepto, para abordar la noción de conciencia. Dice Kant, en un artículo que es capital para la Ilustración europea, es un artículo que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Entonces es un tema que está en ese momento repercutiendo en las conciencias europeas, y que él plantea lo siguiente: esta minoría de edad, oigan bien, una minoría de edad, significa la incapacidad para para servirse y revisar el entendimiento, para verse guiado por algún otro. Muy bien, una incapacidad, una minoría de edad.
Una minoría de edad que para los ilustrados era precisamente lo contrario al acceso a la libertad. Entonces, una minoría de edad. ¿Y de dónde viene esa minoría de edad? Esa posibilidad de revisar y servirse del entendimiento, es decir, del conocimiento y de la comprensión, para verse guiado por algún otro, es decir, sujeto, sujetado y subordinado a otra persona que le dicta a usted cómo debe pensar, qué debe hacer. Entonces dice él, uno mismo es el culpable de estimar esta edad, es decir, de seguir sujetándose a la minoría de edad, cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución. Entonces, para algunos es que no quieren entender, pero para la mayoría es que no quieren que ese conocimiento lo lleve a actuar. En la falta de resolución y valor para revivir y servirse del suyo propio como guía. Es decir, apoyarse y servirse de la comprensión a la que usted mismo ha llegado. Y eso es lo que se llama conciencia. Y dice al final Immanuel Kant en esta cita, y ya se lo voy a explicar, sapere audere. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Está utilizando palabras en latín. Sapere audere. Pongan atención. Eso. Sapere audere. Saber oírse a sí mismo. Saber escucharse. Entonces tiene que ver, si uno se sabe escuchar, eso tiene que ver con tu conciencia, con eso que los ilustrados abordaban como la capacidad de discernir y de determinamiento. Sapere audere, es decir, escucharse a sí mismo en su fuero interior. Cuando usted se escucha de esa manera, entonces, no como egolatría, cuidado, no como libertinaje, sino que cuando usted se sabe escuchar, entonces usted es resolutivo. Usted no puede actuar indiferente. Pues bien, eso nos lleva al segundo término, porque lo primero, entonces, en ese sentido, cuando uno adquiere la conciencia, es emanciparse, liberarse, en el sentido de los esclavos a los que les ponían cadenas. Entonces, romper las cadenas. Y romper las cadenas, por supuesto, física y mentalmente. Eso es lo fundamental. Y mentalmente a eso nos llevan las poetas que vamos a analizar. ¿Y por qué desmitificación? Porque se trata de poner en duda, cuestionar, y vean la otra parte del título, el discurso patriarcal. No, y cuando ustedes ven el discurso patriarcal, a veces piensan, que feminismo o posiciones feministas. No, 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 no. Cuidado. No. No así esa relación directa y tan fácil. Así no. Porque eso es precisamente, ¿qué cosa? Olvidarse de los elementos que llevan a las corrientes del feminismo hacia ese cuestionamiento del discurso patriarcal. Y lo vamos a ver en concreto. Yo no les voy a hacer aquí a ustedes teoría del género, ni les voy a dar una clase de feminismo. No. Yo les voy a abordar a partir de las claves simbólicas y poéticas que presentan estas dos poetas, les voy a hablar, ustedes van a observar y comprender muy bien las fases de cuestionamiento de ese discurso patriarcal. ¿Y por qué patriarcal? Porque tiene que ver con un modelo de relaciones en el que el pater familias, el padre como tal, o los padres representan un poder no solamente autoritario, sino también conculcan, es el verbo bonito,
conculcan a los sujetos sojuzgados dentro de unas relaciones verticales, nada horizontales. Muy bien, para eso vamos a ir a dos poetas centroamericanas que empiezan al mismo tiempo a escribir en los años 70. Sí, pero vean, observen muy bien, el primer poema de Ana María Rodas, que los tengo ahí en el número 1, ese poema es del año 75, ¿sí? Y el otro que ustedes tienen, y eso me llamó mucha la atención, una vez que le proporcioné el título a mi colega, es que al final del mes se va a homenajear a la poeta nicaragüense Yoconda Belli con el doctorado honoris causa que esta misma Escuela de Estudios Generales ha promovido. Entonces, qué bueno, nos sirve como un anticipo a esa celebración. Y vean que el otro poema que está ahí, el número 2, de un libro, es un libro mucho más reciente de Yoconda Belli, que se llama Apogeo. Ahora vamos a explicar un poco eso. Bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante cuando analizamos poesía y cuando analizamos cualquier texto? Eso es fundamental, no se les olvide. Siempre hay algunos detalles en los que vamos a precisar. No el contenido, eso no es lo primero. No es el contenido del texto lo que vamos a analizar. Lo que vamos a analizar es su estructura y su lenguaje. Porque si no analizamos su estructura y su lenguaje, no vamos a comprender para nada las estrategias que se utilizan. Y para ello, fíjense en el título del poema de Ana María Rodas, La Guatemalteca. El poema se llama el poema se llama Carta a los padres que están muriendo. Dentro de un libro, de un poemario muy interesante que se llama Cuatro esquinas del juego de una muñeca. Cuatro esquinas como si fueran las cuatro esquinas de cualquier rectángulo o de un cuadrado. ¿Por qué? Porque implica cuatro esquinas, representa, como lo ven ahí en esa pantalla, ¿qué implica? Un lugar cerrado, un lugar totalmente cerrado, no abierto. Entonces, vamos al poema vamos a analizar una parte del poema de Ana María Rodas, Carta a los padres que están muriendo, y que es un poema largo, muy largo, que solo voy a tomar dos partes del poema, dos fragmentos del poema para que ustedes vean su importancia. Cuando ustedes ven ese título, Cartas a los padres que están muriendo, piensan, de seguro que es que las cartas a los padres, entonces son los padres, uno es el hijo, quien escribe es el hijo. Entonces el hijo o la hija les escribe como una despedida, ¿verdad? Que están muriendo. Entonces dicen, es que es el momento de la despedida, muy entrañable, que nos pasa a todos, ¿verdad? Que nos ha pasado en el momento que nos despedimos de un ser querido, y en este caso espero que todavía no hayan pasado alguno por esa experiencia, porque esa experiencia es difícil de despedirse de los padres. Pues, bien, con ese presupuesto ustedes dicen, bueno, sí, es que es un poema de amor filial. Ustedes pensarían que es un poema de amor filial en donde se está despidiendo los padres. Pues empecemos la lectura del primer párrafo de la carta como tal. Papis, queridos, a ustedes quiero aclararles qué es todo esto. Las mujeres me entienden. Lo que yo hago no es bueno ni malo, es mío. Vamos a la segunda estrofa. Esas dos barras es la estrofa siguiente. Los veo revolverse incómodos en sus poltronas. Presiento que buscan las palabras para invocar los cánones antiguos y tratar de meterme en su yugo nuevamente. Ya no es posible. No me interesa entrar en historia ni tener éxitos. No quiero sus medallitas ni sus palabras de aprobación porque no las necesito.
Cuando ustedes ven el título y empiezan a leer el primer párrafo de la carta, se quedan asustados. ¿Qué pasó aquí? Totalmente quiebra nuestras expectativas de lectura. Es decir, nosotros esperamos, papitos, adiós, no se preocupen, váyanse tranquilos, o los he amado mucho. Ese es el discurso y esa es en el que todos pensamos, ¿cierto? Nadie se pensó que iba a salir con esto. ¿Por qué? Es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Eso es lo que se pregunta los colegas que analizamos literatura y que analizamos los textos. ¿Por qué? ¿Por qué esta actitud? ¿Ok? Entonces, fíjense en varios detalles. Papis queridos. Entonces no son papis tan queridos cuando empezamos a leer la última frase. No los necesito, no las necesito. Entonces, papis queridos no son tan queridos. Entonces estamos ante una ironía. El vocativo inicial de la carta es una ironía total. Y el otro elemento al que deben ustedes precisamente poner atención es el que está en la cuarta línea, en la quinta línea, su yugo, un yugo. No quiero caer en el yugo, indica. ¿Por qué el yugo? Piensen en el yugo. ¿Cómo cuál yugo? El que tienen en Costa Rica los bueyes. ¿Y qué le marca el yugo a los bueyes? El camino. Lo que deben hacer. Porque para eso está el boyero, con el chilillo, ¿verdad? Entonces, el poema abiertamente se pone en una perspectiva de cuestionamiento, si ustedes lo ven, y ese cuestionamiento está muy claro cuando vemos la última frase. No quiero sus medallitas ni sus palabras de aprobación porque no las necesito. Ahí está precisamente eso que yo les decía, que yo había desarrollado al principio con ustedes, la posibilidad de emancipación. Y lo es en relación con el verbo que utiliza aquí Ana María Rodas. No quiero, querer. El verbo querer de esta manera porque se trata de una afirmación. No hay duda. Con este verbo que afirma, no hay duda. No hay vacilación. Bien, ahora sí. ¿En qué contexto? Fíjense, muy bien, vamos al contexto ahora y lo que está aquí subvirtiendo Ana María Rodas. Fíjense la tercera línea. Los veo revolverse incómodos en sus poltronas. ¿Ok? Para Nicaragua, Honduras, Guatemala, que es una poltrona, porque no es un término muy común en Costa Rica de esta manera. La poltrona es la silla. Son las sillas. Y son las sillas, eso, lo que nosotros llamamos mecedoras aquí en Costa Rica. Y que en el contexto mesoamericano, las poltronas siempre están en el corredor. ¿Para qué? Para recibirlo a uno. Entonces, observen, ahí está, ellos están sentados en las poltronas y viene la hija y les dice, no los quiero, no quiero nada de ustedes. Entonces, lo que al principio era el acto precisamente, ¿de qué? De afectivo, del encuentro, se convierte aquí en una despedida, porque yo la imagen que tengo de mi abuela, por ejemplo, es ella en su mecedora y que uno, como el nieto, va a saludarla, ¿no es cierto? Vean aquí los esquemas que estamos derrumbando. Pero vean lo otro, los veo. La acción es, los está observando. De manera que hay una confrontación de miradas también. Lo que al principio era un contacto se convierte en una confrontación entre los personajes en el texto. Y los veo.
Y eso no se los olvide, los veo, porque lo vamos a retomar en el poema de Belli, precisamente, los veo. Los veo, hay una aproximación, eso es muy claro en el poema, hay una aproximación, una cercanía, pero vamos a ver qué desconstruye ella. Vamos a la segunda cita, precisamente de la misma carta. Yo no los necesito. Si anduve pegada a los faldones de sus sacos, fue porque mi infancia, siendo mujer, se prolongaba artificiosamente a través de las cosas que ustedes inventaron para asegurarse que cuando menos la mitad de los seres humanos quedaría fuera de la competencia. Y aquí nos llama la atención algo que se va desarrollando como estrategia del sujeto poético desde la primera cita. Observen muy bien la segunda frase. Las mujeres me entienden. Entonces ahí está estableciendo una diferencia. Los padres, las mujeres y yo, la hija. Porque va a ser una hija la que está hablando aquí. Y vean ahora la segunda cita. Siendo mujer. Está muy clara la perspectiva. Ella está poniendo ustedes a un nosotros. Ustedes, ¿quiénes? Esos padres que si piensan que son únicamente los padres biológicos, están equivocados, vamos a ver luego. Y nosotros, en la que ella se incluye las mujeres. Entonces, claramente el poema está estableciendo si ustedes quieren, una confrontación desde el punto de vista de la comunicación, ustedes, nosotros, nosotras, perdón, y entre esas nosotras, mujeres, yo. Ok, la pregunta es ¿por qué? Vamos a la frase inicial de la segunda cita. Yo no los necesito. Pasamos de no las necesito, ¿verdad? Esas aprobaciones, yo los necesito ustedes. Precisamente en esa transformación está la emancipación. Luego hay otro elemento que llama la atención y es la infancia, claro. Es una infancia que generalmente la infancia la conceptuamos desde el punto de vista de algo pretórico, algo lindo, con la nostalgia del tiempo pasado, pero aquí esta infancia, dice ella, que no la quiere prolongar. ¿Por qué? Porque es parte del crecimiento y la madurez. La otra palabra que nos llama la atención se prolonga artificiosamente, como si fuera un artificio de palabras, de ideas, que ahora hay que romper precisamente. ¿Ok? Y el otro elemento está al final de la cita, y la mitad de los seres humanos quedaría fuera de la competencia. Entonces, la mitad de los seres humanos, ¿cuál es? Las mujeres. Claramente. Y ahora nos tenemos que hacer otra pregunta. Cuando uno sigue leyendo el poema, el texto de Ana María Rodas, se da cuenta de que la carta inicial está escrita en prosa. Y que luego, vean la cita 5, la de cita 3, empieza el poema y los versos como tales. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y estamos en los años 70. Esa oscilación entre prosa y verso no es tan común en los años 70, y menos que cuando viene de una poeta mujer. Claramente, aquí el contexto me obliga a retomar un poco lo que estaba haciendo en aquel momento Ana María Rodas. Ana María Rodas saca un primer poemario que se llama Poemas de la Izquierda Erótica, y es un poema de planteamiento político y feminista precisamente. Pero entonces a la crítica no le ha llamado la atención tanto, porque luego publica este libro que se llama
4 esquinas del juego de una muñeca. Entonces vamos ahora al título principal. Muñeca. Una muñeca con la que se puede jugar. ¿Ah? Una muñeca con la que cualquiera puede, en ese sentido, poner a su antojo. Hoy en día, recuerden ahora las nuevas cuestiones que permiten la inteligencia, el tipo de muñecas que están utilizando precisamente, muñecas sexuales. Entonces, piensen en eso para abordar por qué una muñeca. Y la muñeca aquí tiene un intertexto que no voy a desarrollar porque no se trata de eso, pero sí mencionárselos, que es Casa de Muñecas de Ibsen, precisamente. Ahí, con esa imagen de la mujer tradicional. Muy bien, sigamos ahora a la tercera cita. Los admiré e hice mías sus ideas por un tiempo, y no sabía por qué se me llagaba el cuerpo y el cerebro. Ahora entiendo lo infantil de esos propósitos, y al ver sus rostros con esta vista nueva que me he dado, comprendo que no pertenezco a este cementerio y me largo. Yo cuando he analizado este poema con los muchachos de la carrera de filología, los pongo a leer. ¿Cómo leerían esa parte final? Entonces, le digo, Sutanito, lea, por favor. Y me largo. Otro, y me largo. ¡No! ¡Y me largo! Con fuerza. Porque si no el acto no se cumple. ¿Cuál es el acto? De culminar, de terminar. Y así termina la carta para luego que venga el poema como tal. Es decir, la despedida no es para ellos, la despedida es de la hija que, si ustedes quieren, y perdónenme en el verbo que voy a utilizar, pero está ahí, en la final de la carta, se larga. No se va, se larga con toda la intencionalidad abrupta y violenta de ese acto, porque ahora se trata de asumir su conciencia, su posición y su vida. Eso es lo que llamamos precisamente la emancipación. Y no hay emancipación si no hay conciencia, como está desarrollado en toda esta parte de la carta, en donde por medio de la escritura el yo poético medita y reflexiona. Y vamos a la única cita que voy a poner del poema como tal, de la parte del poema. Allí quedan ustedes sobre los cadáveres hacinados, ustedes mismos cadáveres insulsos, que no acogerán ninguna tierra porque serán y han sido y siguen siendo su propio monumento. Y los monumentos no conocen la dulzura de la podredumbre natural bajo la tierra, ni la peste en las llagas del cuerpo, ni sus sueños de gloria son los mismos sueños del hombre que soñaba a medias cuando aún desconocía las estrellas con descargar la piedra, el brutal golpe para desembarazarse del hermano y poder gozarse el solo de la carne, la sangrienta presa. Quédense donde están ahora, no pierdan ni un segundo su postura perfecta, padres creadores de toda ilusión viviente, por agonizar entre los cánones que ustedes inventaron. Muy bien, vean el ataque. El ataque es violento y estamos dentro de un género de ataque y violencia que en la literatura se llama diatriba, que son los ataques directos e incisivos, que son si ustedes quieren, los ataques sarcásticos. Y ahora fíjense muy bien en lo que significa sarcástico etimológicamente. Vean lo que voy a hacer. ¿Qué significa sarcástico etimológicamente? Vean. No. Desgarrar, arrancar la piel.
Eso es lo que significa etimológicamente sarcástico. Y eso es lo que está haciendo aquí con el sarcasmo y la ironía, el ataque violento. La pregunta es, ¿por qué los ataca de esta manera? ¿Por qué un ataque violento? Y la clave está, porque puedo analizar otra cosa, pero voy a analizar dos elementos muy claros. Primeramente, ya les digo dónde está, porque yo mismo, así. A ver. Ajá. Allí quedan ustedes sobre cadáveres hacinados. ¿Ok? Pareciera que está hablando de muertos, claro. Ustedes mismos cadáveres insulsos. Y esa es la frase. Le dice a los padres que ellos son cadáveres insulsos. Y la pregunta es, ¿qué está retomando aquí Rodas? ¿Qué retoma la poeta Rodas? Muy bien, está retomando una imagen de los evangelios. Una imagen de los evangelios, y es precisamente Jesús cuando se dirige y ataca a los fariseos, a los saduceos y a esos que dice él que son hipócritas. Y recuerden, Jesús muy pocas veces en la Biblia se molesta. Muy pocas veces está molesto. Pero en este momento ya no soporta más a los fariseos ni a los saduceos. Y voy a leerles dos frases, dos versículos del Evangelio, ya les digo de cuál, de San Mateo, precisamente. Ay de vosotros, vean el ay, que eso implica el ataque. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera el vaso y el plato, que por dentro están llenos de rapiña y codicia. Fariseo ciego, limpia primero la copa y el plato, para que también por fuera queden limpios. Y ahora, pongan atención, este es el versículo clave. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados es la imagen con la que Jesús relaciona a los fariseos. Ahora sí, fíjense lo que acabamos de leer. Ustedes mismos cadáveres insulsos, sepulcros, porque ahí sigue la imagen de que, no voy a seguir leyendo a San Mateo, pero indica a Jesús que son cadáveres, que ya están muertos en vida. Esa es la imagen que está retomando aquí Ana María Rodas, precisamente para expresar la violencia. Y es aquí, en este momento, cuando el poema cobra toda su magnitud y su simbolismo, porque esos padres no son no solamente los padres biológicos del inicio, son los padres de la patria. Por ejemplo, son los padres en tanto autoridades, y precisamente es el ataque duro y incisivo contra la dictadura y los gobiernos de derecha en la Guatemala de los años 70. Y ahí entonces, como nosotros en literatura no partimos nunca, no deberíamos partir nunca de un elemento del contexto, sino a partir del texto, ese elemento de la historia luego tiene sentido. Muy bien, vamos a avanzar porque se trata de una clase magistral y el segundo poema que quiero analizar con ustedes es Mujer Irredenta, de un poemario de Gioconda Belli que se llama Apogeo, del año 97. Observemos el título, y aquí sí, el poema está completo, y está dividido en tres partes, que son las tres partes de la estructura del poema. Mujer irredenta, es decir, mujer que no se puede redimir, que no es posible salvar. ¿Por qué? Vamos a ver. Y ese título, Apogeo, es muy sui generis porque plantea esa imagen de la notación temporal de la tarde del apogeo,
la tarde de la persona, biológicamente hablando, que luego va a ser, si ustedes me van a permitir agregar este elemento ya, la mujer en su apogeo biológico. Es decir, que ya ha dejado que ya está en la menopausia. Vamos. Está dividido, como les dije, para mejor comprensión de ustedes, el poema en 3 partes. Vamos a la primera. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y aroma de fruta. Calla, mujer, me ordenan. No hurras más con tu lujuria. Vete a la habitación, desnúdate, haz lo que quieras, pero calla. No lo pregones a los 4 vientos. Llama la atención en el poema la existencia de dos voces muy distintas aquí. Primeramente, fíjense en el verso 2. Hay quienes piensan que es celebrado ¿quién? Yo. El yo poético se presenta como mujer, eso es claro, con 2 elementos muy claros relacionados a la estética y al simbolismo femenino, el cuerpo y los piel y aroma de fruta, que en general esas son comparaciones muy propias de la equivalencia entre el cuerpo femenino y en el discurso amoroso. Calla, mujer, me ordenan ¿quién? Ellos, ustedes, ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Todavía no sabemos en el poema. Entonces aquí hay una confrontación de 2 voces. Y en esa confrontación hay precisamente 2 posturas. La mujer que celebra su cuerpo y aquel que le ordena, vete, calla, vete a la habitación y calla. Vea que son órdenes. Y ¿quién ordena de esa manera? ¿Quién recluye de esa manera? Es lo que tenemos que ver. Aquí todavía en el poema no lo podemos abordar bien. Siempre hay una contraposición clara. La mujer y un ellos. Y ellos son los que dictan las normas. Eso está claro. Vamos a la segunda parte del poema. Una mujer es frágil, leve, maternal. En sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado, donde solo es posible el naufragio. ¡Cállate! No hables más de vientres y humedales. Eres quizá aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora, ¡cállate! Ya pronto tendrás nietos. Ya no te sientan las pasiones. No bien pierde la carne su solidez. Debes desdobrar el alma, ir a la iglesia, tejer escalpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia. ¿Lo ven? Claramente. Ahí está las órdenes, por un lado, las órdenes de la sociedad, de ese ellos que ordena y que prohíbe, y que está relacionado a la etapa, como lo ven ustedes, de la menopausia de la mujer, es decir, la mujer madura, la mujer en la edad de los 50, de 40, 50 años, frente a la tradicional. Entonces veamos ahora las imágenes, ya que tenemos esto claro. Fíjense en la cita 2, una mujer es frágil, leve, maternal. Ahí está todos los elementos tradicionales del tópico. La mujer es frágil, leve, maternal. Es decir, lo contrario no sería propio del modelo de mujer que representa en el poema, claro. La eligen en una eterna vestal, es decir, en una sacerdotisa, porque esos son los vestales, que se mantienen vírgenes. Una mujer que goza es un mar agitado, ahí está la reprensión. Una mujer que goza se compara con el mar agitado, y ese mar agitado es el mar que puede provocar
cualquier descalabro. ¿Como cuál? Ahí está la palabra más adelante, naufragio. Entonces, ahí se va delineando mediante la metáfora del mar embravecido, precisamente lo que las mujeres no deben hacer. Entonces, pero está dicho en forma de prescripción, de normativa. Y vamos a ver los elementos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles serían los argumentos que utiliza esa voz, ese ellos, para condenar así a la mujer, a recluirla en su cárcel? Era quizás aceptable lo que hicieras en la juventud, pero después de todo, en esta época siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora, cállate. Es decir, por más que se revele, por más que discute, mejor se calla. Recuerden que ese es el leitmotiv a lo largo, es decir, leitmotiv significa el elemento, el estribillo, a lo largo de todo el poema. Callarse, cállate, como orden. Frente a eso está el modelo que al final, en este final de la cita 2 se prescribe. No debes doblar el alma, debes doblar el alma, doblar. Observen lo que implica la acción de doblar, así, que es una posición de sumisión, de obediencia. Doblar. No mirar a la cara, ni señalar. Doblar es la postura de la sumisión, de la esclavitud. Luego, ir a la iglesia, tejer escalpines para los niños, para los nietos, y apagar la mirada y encerrarse ¿dónde? En el decoro de la habitación, en la reclusión. ¿Ok? Muy bien, vamos a la tercera cita y ahora se nos va a revelar e iluminar cuál es, desde dónde y por qué habla así esta voz poética. Me instalo hoy a escribir. Vea que no hace lo que hace, escribe, es decir, escribe el poema, escribe poesía. Para los sumos sacerdotes de la decencia, para que los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres, entonces ella está dentro de un grupo, dentro de un colectivo, ¿lo ven? Ahí está el sujeto en primera persona, a nosotras nos recetan, ¿quiénes? Ya vamos a ver. Las mujeres, la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz a las arrugas. Ah, señores, ¿no saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales? Cuánta humedad, cuánto humus. Ahí termina el poema de una manera pretórica y que ahorita voy a analizar. Vamos al inicio de la cita 3. Me instalo a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia. Y luego está el vocativo, señores. Esos señores son los sumos sacerdotes. Muy bien. Sumo sacerdote. ¿Cuál? Bueno, para eso hay que saber de la Biblia. Y siempre se los digo yo a mis colegas y a mis estudiantes, aunque unos desdeñan el conocimiento de la Biblia. Hay que haber leído la Biblia para analizar literatura. Quien no ha leído la Biblia no puede analizar ni puede abordar la cultura occidental. Voy. Se me fue. Okay. San Juan. Y estamos en el momento, bueno, que siempre hemos visto en las películas de Semana Santa, cuando llevan a Jesús ante el Sanedrín. ¿Ante quién? Ante los sacerdotes. Y fíjense, la cohorte, estamos en San Juan, para estar más exactos, San Juan 18:12. La cohorte, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás por ser suegro de Caifás. Este era pontífice aquel año. Caifás era el que había asegurado a los judíos
conviene que muera un hombre por el pueblo. Muy bien. Más adelante, Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Y este discípulo, como era conocido del pontífice, entró con Jesús en el atrio del pontífice. ¿Por qué señala al pontífice? Porque es el máximo sacerdote, el sumo sacerdote. Muy bien, ese es el contexto en donde para que alguien que ha leído la Biblia, de verdad, entonces entiende ante quién se está presentando este yo poético, esta mujer, ante quienes la están condenando en un tribunal de, como dice el texto, de sumos sacerdotes. Y tiene que defenderse. Entonces, estamos en un poema que cobra todas las resonancias bíblicas y que entendemos muy bien la defensa. Se trata de su defensa ante la condena de la sociedad. ¿Y qué les dice como ironía final? Ah, señores, vean la cita 3. Ah, señores, ¿no saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales en el otoño? Cuánta humedad, cuánto humus, reivindicando la imagen tradicional con la que toda nuestra tradición poética y cultural ha relacionado a las mujeres. El humus, la humedad, el humus, la tierra y el agua, la agricultura. Muy bien, pero ahora sí, vamos a concluir. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué tratan estos dos poemas, como hemos estado viendo precisamente? Se trata de que dos poetas centroamericanas reivindican, por un lado, atacan, por otro, a la sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal que dicta normas y que dicta, como lo ven en este último poema de Gioconda Belli, dicta normas para el cuerpo y el cuerpo de la mujer. Claramente, ahí está, delineado una posición de lo que debe ser la mujer cuando tenga la menopausia o la mujer adulta. Y muchas veces nosotros nos cuesta pensar, por supuesto, a los de mi generación, nos cuesta pensar en nuestras madres con su sexualidad. Nos cuesta. Yo lo digo, a mí me cuesta. ¿Por qué? Por una cuestión cultural. Ustedes, generaciones más jóvenes que tienen otro acercamiento con sus madres, pueden verlo de otra manera. Pero eso es lo que está aquí cuestionando. Esa sociedad patriarcal impositiva. Y todo empieza, como lo vieron en los dos poemas, por la conciencia. Asumir. Y como indica Kant, precisamente, como indica Kant en la única cita que les he dado, teórica, es una resolución. Ahí, en los dos poemas, hay una resolución por parte de las dos voces poéticas que se adscriben al género mujer, a las mujeres, no a los hombres. Los hombres serían, claro, muy fácil decirlo, muy cliché, los hombres son los enemigos. No. Si un estudiante mío en un curso me dice, los hombres son enemigos, sí, pero desarróllelo. No se puede quedar ahí. Así no se lo puedo aceptar. Tiene que desarrollarlo. Muy bien. Ya lo vieron ustedes porque si ustedes ven la sociedad patriarcal en esos sumos pontífices, o si ustedes quieren, en esos cadáveres que son los padres, son los que vilipendiados y atacados. Muchas gracias. Gracias, don Jorge, por esa lección de cómo analizar poesía. Creo yo que ha quedado muy clara la labor, ¿verdad?, de la explicación de textos. Y además creo que es bien interesante cómo
podemos entrever la poesía, ¿verdad? Relacionada precisamente con la ruptura, con la subversión, que es al fin y al cabo un tema fundamental para la literatura. No sé si tenemos un ratito para preguntas, dudas, comentarios. Alguien que quiera decir algo, preguntar algo que no le quedara claro. Ok, gracias. Tal vez, don Jorge, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la claridad, además, y la lucidez y además, sí, la claridad, la transparencia de la explicación. Pero sí quisiera tal vez, porque es una imagen un poco bastante difundida en realidad, esto de que el texto refleja las emociones, la historia, la vida, etcétera, del poeta. Entonces, tal vez que profundice un poquito en esto para los estudiantes. ¿Cómo ustedes se imaginan a Ana María Rodas en su relación con la familia a partir de ese poema? Díganlo, una arpía. No, no lo es. Ella tiene muy buenas relaciones con su familia y con sus hijos, efectivamente. Entonces, cuidado, esa cuestión referencial los puede llevar a equivocaciones porque nos estamos haciendo una imagen de Ana María Rodas que no corresponde con su vida privada, con su biografía, no con lo que tiene aquí. El problema es que, el problema es que la cuestión de la referencia nos obligaría a hacer eso, o decir, ¿de qué manera ahí está la crítica a la sociedad militarista y al discurso autoritario guatemalteco? Ahí está. Sí está. Entonces la función es decir, al final relacionamos con la sociedad, pero no hacemos función referencial, que es inmediatamente conectar. Porque la función referencial es hacer la conexión directa. Y eso no se puede. Cuidado. Así no se puede. Yo no lo haría así. Sí, bueno, no sé, ¿alguien más? Porque en realidad eso yo sí quisiera ampliar un poquito el asunto. Es bien interesante cómo la ficción y la realidad tendemos nosotros a creer que la ficción habla directamente o refleja, esa es la imagen que siempre tenemos, refleja la realidad y no hay tal, ¿verdad? Es decir, la ficción es un registro diferente que puede hablarnos de la vida en la que nos movemos. Sí, y nos habla de la vida en la que nos movemos a partir de representaciones, símbolos que son parte de nuestro consumo y de nuestro, digámoslo así, de la manera como nos insertamos nosotros en la sociedad. Si no, no nos podemos identificar. Si ustedes se identifican es porque les llama, les atrae, porque se relaciona con algo que ustedes han leído o lo que han vivido. Eso efectivamente existe. Esa es la manera, hay una empatía y una identificación primera. Y a eso siempre nos lleva. Y también ustedes no comprenderían una película, una obra de teatro, un anuncio, lo que ustedes quieran leer e interpretar, no lo harían si no tienen esos elementos que llamamos propios de la competencia cultural, que son los que ustedes manejan, pero que tenemos que resaltar siempre. Bueno, muchas gracias. Quería que me explicara un poco más acerca de la diferencia cuando pasamos de prosa al poema. No me quedó del todo claro a qué quería llegar la autora y me pareció muy particular porque yo fuera de María Bonilla no había visto esa estructura. Pues María Bonilla es muy reciente. Ana María Rodas escribe esto en los años 70 y anteriormente hay otros poetas en nuestra tradición poética de literatura española que hacen esa mezcla entre poesía y prosa. No es lo común. En el caso, sí, no es lo común, mezclar prosa y verso.
al punto de que empezamos los críticos a plantear una cuestión que llamamos prosa poética. Y efectivamente la prosa poética es muy propia de los años 30 y 40, de las vanguardias literarias. Esos son los primeros que utilizan. Entonces María Bonilla no es la última en ese eslabón que usted quiere. Y precisamente en el caso de las poetas mujeres y poetas centroamericanas, Rodas es de las primeras en utilizar en un mismo texto prosa poética y verso. Eso es revolucionario en cuanto digamos, amalgama de dos tipos de discurso. ¿Sí? No sé si con eso le quedó claro. Bueno, y eso también creo yo que es muy interesante porque se suma a la ruptura que nos plantea el mismo texto, ¿verdad? Porque a menudo nosotros pensamos que la literatura también nos habla, digamos, cuando la leemos a partir de lo que nos cuenta, del relato o de lo que ocurre en el poema, pero también es muy importante cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Eso es clave. Sobre todo cuando uno analiza poesía. Y entonces, en este caso, donde hay una subversión, digamos, si se quiere, formal, ¿verdad?, de cómo se plantea un poema tradicionalmente, digamos, ya desde ahí nos está preparando para una ruptura en todo el sentido de la palabra, ¿verdad?, que al fin y al cabo coincide con esa ruptura con el orden patriarcal, con el orden, ¿verdad? Entonces creo yo que queda muy bien explicado aquí por don Jorge. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Entonces, bueno, listo. Más bien agradecer a los colegas que nos acompañaron esta mañana, a los estudiantes, por supuesto, que ojalá que se lleven la idea de cómo la poesía nos genera todas las emociones que nos genera, no es tan simple, ¿verdad? Lo que pasa es que todos estos procesos se dan cuando uno lo lee y se dan casi que a nivel inconsciente. Cuando uno analiza la poesía se trata de evidenciar esos procesos, ¿verdad? Entonces creo yo que, bueno, hemos presenciado un ejercicio magistral sin duda alguna de esa interpretación que se hace de la poesía. Y ojalá que eso los motive también para leer poesía, ¿verdad? Y ver que desde la literatura sin duda alguna se logra una búsqueda de ruptura, de herejía que nos planteaba Nucho Ordine, lo veíamos en las primeras conferencias que hizo esta cátedra este semestre, que algunos de ustedes pudieron acompañarnos, porque al fin y al cabo en la universidad se busca, ¿verdad?, ese humanismo y generar ese pensamiento crítico, y una de las formas sin duda más claras y fuertes de generar pensamiento crítico es la poesía, y lo podemos ver desde precisamente estas poetas centroamericanas que se enfrentan al patriarcado, pero de una manera además creo yo novedosa, sí, distinta, ¿verdad? Entonces pues gracias de nuevo y ojalá que nos sigan acompañando en estos espacios. Gracias a la Escuela de Estudios Generales. Buenos días.